En Occidente están ocurriendo cambios culturales que no conocíamos antes. Y uno de los temas más difíciles, más polémicos, es el tema del aborto. Y este es un tema que divide sociedades. Vimos en Latinoamérica marchas de miles de personas con esto de pañuelos verdes, pañuelos morados, pro vida, pro decisión. La pregunta es si el judaísmo, la Torá, tiene algo para decir sobre este tema o simplemente somos apáticos y vemos como todo el mundo va hacia una dirección y nosotros sin saber qué hacer. Pues acá tenemos a un invitado que yo en verdad me honra muchísimo tener, que ya voy a mencionaros un poco sobre la biografía de Rabban Salem, pues en cuanto a sus estudios. Y la pregunta es si la Torah permite el aborto, prohíbe el aborto, ¿qué es más importante, la vida o mi libre albedrío, o sea, mi decisión sobre mi cuerpo? ¿Un feto es un ser viviente? Hay muchas interrogantes que ya vamos a tocar. Antes que nada, quiero presentarles al rabino Avi Amsalem y Buenos para días. que ustedes entiendan el nivel. Si ustedes quieren saber de dónde vengo yo, de dónde es mi forma de pensar, mis bases intelectuales de Torah, de todas estas formas de pensamiento en esta página, tienen acá al frente a lo que es mi rabino. Mi rabino desde que soy niño, desde que soy niño, adolescente, y el Rabam Salem es quien me influenció y pienso que más me ha influenciado en mi forma de ver la Torah. Un poco sobre el Rab. El Rab fue rabino, del rabino principal de la comunidad sefaradí de Colombia. También ejerció como rabino en otros países, Venezuela. El Rabam Salem es Dayan, que eso es un juez certificado por el Gran Rabinato de Israel. Tiene varios libros de su autoría. Tengo uno acá, entre tantos que tiene. Actualmente, el Rabam Salem es el director de lo que se conoce como el Distrito Sur de todo es el sistema de proceso de conversiones del Estado de Israel, que este es el cuerpo quizás con mayor autoridad en el tema de conversiones al judaísmo del mundo. Entonces, estamos hablando de una persona de una talla alta y como les mencioné, el Rabam Salem, y antes perdón esta introducción, Rab, ¿sí? Pero quería mencionarles que el Rab, si ustedes quieren saber de cómo, de dónde vengo yo en esta forma de ver la Torá, y si ustedes quieren tener estas bases de Torá, el Rabam Salem hace poco sacó una página en YouTube que se llama Judaísmo Contemporáneo. Yo les voy a compartir el link de esa página. Ustedes van a ver ahí. En verdad es magnífico. Es que hay tanto contenido que en verdad hay demasiado por aprender. Charlas sobre tantos temas, sobre muchos libros de todas, y charlas que abarcan desde filosofía y ciencia y historia y obviamente Torah, que es la base de todo. Y es la visión del Raf. Es como que la Torah es vigente para nuestra generación, que la Torah tiene un mensaje para decir y que es relevante. Entonces, Raf, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Gracias. Gracias, muchas gracias primero por invitarme y creo que empiezo de lo que tú terminaste, de algo que terminó, es la parte de cómo ver la Torah vigente hoy en día. Es decir, el tema de aborto, supuestamente uno diría que la Torah no habla del tema, es decir, habla de otras cosas, o porque el aborto es algo ya de nuestros días y todo eso, pero vemos que verdaderamente el judaísmo sí habla del tema y la Torah sí tiene opinión sobre el tema. Lo que yo quiero decir que lo analicemos no de punto de vista emocional, sino de punto de vista intelectual. Significa, tenemos que analizar cuál es el estatus, llamamos, de vida del feto, de cuando hay un embarazo, qué significa, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que si vamos a tomar la parte de la formación, vamos a decir, formación ética en el mundo, que proviene de la ley de la Torá, tenía varias etapas. Y cuando la Torá está hablando sobre de dónde aprenden, llamamos el tema del aborto principalmente, hay un versículo de la Torá que dice, Shofech dam ha'adam ba'adam, damo yishafech. Es decir, cuando uno derrama sangre de una persona en la persona, así es la traducción literal, entonces tiene pena de muerte. Entonces, la Gemara pregunta y dice, ¿qué significa? ¿Cómo puede ser una persona en una persona? De ahí aprenden nuestros sabios, dicen que estamos hablando sobre un feto, quiere decir un embarazo, y allá estamos hablando del aborto. Eso es solamente un midrash. Hay que entender que cuando se trata de un midrash, es decir, una fuente rabínica, es un midrash que no compromete a nosotros a nivel alágico siempre. Es un midrash que es una forma de explicar, interpretar un versículo, pero no quiere decir que es la alhaja. ¿De dónde proviene principalmente el tema del aborto? Eso está en la Torah. La Torah dice que cuando hay dos personas
que estaban peleando y pasó al lado de ellos una mujer embarazada y uno sin querer le dio un golpe y causó el aborto de la persona, del feto, obviamente que la mujer abortó y perdió su bebé. Entonces la Torah dice que la persona que la golpeó sin querer tiene que pagar un monto, una suma de plata al marido. Y cuando nuestros sabios ven ese texto, entonces dicen, no entiendo, acá estamos hablando sobre un daño monetario o estamos hablando sobre un asesinato, porque él causó perder vida de un feto, de un embarazo que la mujer esa abortó. Pero el hecho que nuestros sabios ven ese texto empieza una, llamamos, discusión y un análisis muy profundo. ¿Qué opina el judaísmo con respecto al aborto? Y allá empieza el tema. La pregunta que cuando estamos analizando el aborto, obviamente al final o durante la conversación vamos a hablar sobre de punto de vista ético. Pero antes de entrar a la parte ética, yo quiero primero analizarlo de punto de vista alágico, llamamos de punto de vista intelectual, de ver qué opina el judaísmo al respecto. Como dijo Jacob al principio, hoy en día, más que antes, ese tema se convirtió en un tema polémico porque yo no diría que solamente porque hoy en día es más común abortar, sino yo pienso que puede ser que sea un tema aparte. Tenemos hoy en día un problema que tratamos muchas veces facilitar el conflicto ético que nosotros tenemos en la vida. Y por eso lo que pasa es que obviamente que cuando un país quiere legalizar el aborto, piensa que está avanzando, porque eso proviene de una ideología que dice la mujer es dueña de su cuerpo, incluso del feto. La pregunta es si el feto es aparte, es decir, es una criatura aparte o que es parte de la madre. Es la pregunta. Y de allá empieza la discusión en sí. Le voy a dar un ejemplo interesante que antes de entrar al tema del aborto, se presentó delante del tribunal rabínico un tema interesante y es que vamos a suponer que había una pareja que empezó un proceso de fecundación artificial, es decir, de traer un hijo al mundo. Y ya el marido dio, llamado su parte, la mujer dio su parte, es decir, el semen y óvulo, hicieron la fecundación. Y antes de meterlo, llamamos, en el cuerpo de la mujer, entonces, lamentablemente, entraron en un proceso de divorcio. Mm. Y ahora la pregunta es, el marido dice, como ya vamos a divorciar, yo no quiero tener ese niño. Y la madre dice, yo quiero, o lo contrario, no importa. La pregunta es, ¿quién tiene la potestad sobre y tomar la decisión sobre ese feto? Entonces acá vemos una pregunta que hoy en día todo el tema de la fecundación artificial es muy común, gracias a Dios, y da una solución a muchas parejas que naturalmente no pueden traer hijos. Pero allá también se resaltan unas preguntas alágicas, porque otra vez entramos a la misma pregunta, ¿quién es el dueño de ese feto? Es decir, ¿es una criatura por sí misma que solamente él puede decidir por sí mismo o hay alguien que puede decidir por él? ¿Okay? Entonces, solamente un ejemplo que allá es una discusión muy interesante en el tribunal y si lo vemos como socios, entre comillas, o no lo vemos como socios, pero no entremos a ese análisis, solamente yo di un ejemplo donde vemos que no es solamente en aborto, sino en otros temas, podemos ver, llamamos, las consecuencias de esa discusión. Si estamos hablando del aborto, entonces el judaísmo, y es lo que a mí me gusta en el judaísmo, es muy realista. ¿Qué significa muy realista? Él está analizando las cosas en una forma intelectual, profunda, y no deja que la parte emocional, sentimental, domina a nuestro pensamiento. Obviamente hay sentimiento acá, hay emoción, pero primero vamos a analizarlo profundamente y vemos qué pasa en ese caso. De acuerdo a lo que dijimos anteriormente, hay una discusión muy grande entre nuestros sabios. ¿En qué se considera, llamamos, el aborto? Si es una prohibición de la Torah primero o es una prohibición de nuestros sabios.
Y si vamos a decir que es de la Torah o de nuestros sabios, tenemos que ver primero qué tipo, cuál es la definición de la prohibición, qué estamos haciendo acá, cuál es la prohibición. Ahorita, ¿por qué surge la pregunta? Surge la pregunta porque hay una ley que dice que si una mujer está dando a luz y el feto está corriendo riesgo sobre la vida de la madre, la halajá dice, la ley judía dice, lo que en otras religiones puede ser que no lo dicen, la ley judía dice que se puede matar el feto para salvar la madre. Y nosotros sabemos que la halajá dice que yo no puedo matar A para salvar B. Generalmente no es así. Es decir, si yo mañana voy a decir, yo tengo, no sé, X años y hay un niño de 10 años que necesita, vamos a suponer, no sé, un órgano, el corazón mío. Entonces yo voy a decir, mire señores, yo quiero donar mi corazón porque ya yo viví X años, ya gracias a Dios todo está bien, yo quiero darle la oportunidad al niño. Yo lo hago de mi propia voluntad, firmo y todo está bien. Dice la halajá, no se puede porque tú no eres dueño de tu cuerpo. Significa, yo no puedo matar A para salvarme. Pero en nuestro caso, estamos viendo que cuando el feto está corriendo riesgo sobre la madre, por ejemplo, el cristianismo dice, deja la naturaleza que haga lo que quiera, es decir, la decisión de Dios. Si la madre muere, muere. Si no muere, no muere, pero tú no puedes tomar parte en esa decisión. El judaísmo no dice esto. El judaísmo dice que nosotros lo que tenemos que hacer, en ese caso, hay que matar el feto para salvar el madre. Entonces vemos que desde el punto de vista del judaísmo, la vida de ese feto, que todavía no ha salido al mundo, tiene un valor, vamos a llamarlo así, inferior a la vida de la madre. Eso se llama odef, significa el feto como está persiguiendo la vida de la madre y por eso le permitimos. Pero en todo modo lo que vemos es que el hecho que la halajá me permite matar el feto activamente quiere decir que ya el estatus de la vida del niño y el estatus de la vida de la madre es diferente. Y por eso no va a traer todas las opiniones de esto, pero vamos a concentrarnos en dos o tres principales. ¿Okay? Hay Sí, una opinión Rav, que... y sobre esto, disculpa que te interrumpa, pero para que el público se ubique, acá lo que el Rav acaba de analizar es como un resumen de algo, de discusiones sumamente profundas, en verdad, de debates que el pueblo judío ha tenido y planteado de cómo se define. Pienso que esto es un detalle importante para las personas. Esto, el versículo que tú dijiste, Ashofech Dan Ba'adam, eso es Génesis 9 versículo 6, que eso es parte de las leyes no ágidas. Es decir, esto es relevante para los no judíos. Es como que quiero que el público entienda que esto es muy relevante también para ustedes y que no es algo que el rabino se está sacando de la manga. Esto tiene una profundidad intelectual atrás que por ahora el rab se está ahorrando, pero bueno, era Sí, eso, para que lo que... se... Sí, disculpa. No, perdón. Lo que tú dijiste yo quería dejarlo al final porque vamos a ver acá algo interesante y vamos a ver que el nivel de aborto el gentil, es decir, la ley para los hijos de Noé, llamamos los 7 preceptos de Noé, la definición es más grave que un judío. Es decir, Mm. vamos a decirlo al final, pero yo voy a explicarlo también filosóficamente al final, si tenemos tiempo, pero a nivel alágico, es decir, la alajá, si mañana llamamos una persona y ya va a necesitar hacer un aborto, y la halajá le permite hacer el aborto que vamos a ver más adelante, preferiblemente que el médico sea un judío y no un gentil. Mm. Imagínense, si la gente lo pensaría al revés. ¿Por qué? Porque quiere decir que la ley del aborto para un gentil es mucho más estricto que para un judío. Mm. Wow. Si queremos citarlo de la Gemara dice, Bene Noach neheragim ala ubarim. Mm. Si lo que usted dijo ahorita, es, vamos a traducir, perdón, los hijos de Noé tienen pena de muerte sobre un aborto, lo que un judío no lo tiene. Quiere decir que lo que tú dijiste ahorita, el versículo que yo cité al principio, es un versículo que no habla del pueblo judío, está hablando de la humanidad. Es decir, está dentro de los 7 preceptos de Noé. Y uno de los 7 preceptos de Noé es no matarás. Y la pregunta, ¿cuál es la definición de no matarás? No es solamente agarrar un cuchillo o una pistola y disparar en alguien y quitarle la vida, sino vienen nuestros sabios y lo extienden.
y lo extienden también a nivel de matar un feto en la barriga, llamamos el vientre de su madre. Es interesante. Vamos a entenderlo más adelante a nivel filosófico, pero eso es, hay que saber esa alajá, es importante, que la definición de no matarás, por lo menos en ese aspecto de aborto, con respecto a los hijos de Noé, es más estricto. Entonces, si entramos al análisis, llamamos a la hay algunos que no son muchos, pero hay algunos que opinan que el tema, llamamos, del aborto es comparado al tema de asesinato. Hay muchas preguntas sobre esa opinión, porque vemos lo que dije anteriormente, que si mañana hay dos testigos y hay advertencia a una persona que hizo aborto, no le aplicamos pena de muerte como un asesino. Entonces ya vemos que prácticamente a nivel de pena no es igual. Muchas personas, muchos poskim, lo que tú dijiste anteriormente, Jacob, estamos hablando sobre miles de años de análisis. Estamos hablando de los comentaristas de la Torá, estamos hablando antes, en la época, llamamos de la Gemara está analizando ese tema, y posteriormente, obviamente, cuando estamos hablando de la Gemara, estamos hablando del siglo III. Entonces, estamos hablando del siglo III, por lo menos, donde ya tenemos escritos. Hasta hoy en día, ese debate, llamamos, existe. ¿Qué opina el judaísmo sobre esto? Lo que estoy analizando ahorita es solamente a nivel alágico. Yo no estoy hablando ahorita a nivel ético, que más vamos a ver más adelante. Lo que yo quiero explicar es por qué es muy importante saber esto, antes de entrar otra vez a la alajá. Obviamente que si uno va a preguntar a alguien, mira, ¿es normal o es correcto tener abortos? Obviamente que no. Y acá no creo que hay diferencia entre las religiones y las personas. Cualquier persona va a decir el aborto en sí no es algo positivo y no es algo correcto. Pero la pregunta es, ¿por qué es importante saber la halajá? Porque es importante en caso necesario. Por ejemplo, que vamos a ver más adelante, en caso que afuera de nosotros el feto tiene una enfermedad. Ahora estamos viviendo una etapa muy interesante y muy fuerte. Hay secuestradas en Gaza. Y ya están ahí 170 y pico de días. Nadie sabe si no vamos a recibir una mujer embarazada. Se puede ser una soldada que fue secuestrada, fue violada allá, no tiene anticonceptivos, no tiene nada. Y cuando la vamos a recibir con una barriga. Y esa mujer, después de todo lo que pasó allá, vendrá un rabino, un tribunal rabínico, le va a decir, Señor, yo fui violada por un terrorista. Y el feto que tengo en la barriga, el papá, es un terrorista. No lo quiero. ¿Qué hacemos? Entonces, decir solamente y cerrar los ojos y decir, el aborto está prohibido, no hay nada que hacer, no es correcto y tenemos que salir contra de esto, es lo más fácil. Obviamente, repito, el judaísmo no está empujando a hacer abortos, obviamente. No va a legalizar el tema como tratan de legalizarlo en otros países, haciéndolo legal y cada uno que toma la decisión. No, acá estamos hablando que hay casos que vamos a ver más adelante, que la halajá en sí nos va a permitir hacerlo o por lo menos va a tratar a analizarlo y dar una decisión. Entonces, volvemos a lo que dijimos. Entonces, si yo digo que es una prohibición de Jajamín, es decir, no es una prohibición de la Torah, sino de nuestros sabios, ya él es menos grave. Y la opinión más común, que es algo interesante, que lo ven como algo monetario de la Torah. Si uno golpeó a una mujer sin querer, una mujer embarazada y le causó el aborto, tiene que pagarle un monto. Es decir, que acá estamos hablando sobre un daño monetario, un daño de físico. Como yo le corté la mano a alguien, tengo que pagarle, llamamos lo que yo causé el daño, igualmente acá. Y cuando uno ve ese texto de la Torah, entonces entiende que ya no estamos hablando sobre asesinato, sino estamos hablando sobre algo menor, pero todavía es importante. Porque según la fuente mística, cuando le preguntan a las personas cuál es la prohibición de tener, llamamos, de hacer un aborto, entonces la explicación que dan es porque está
debilitando la construcción de ese mundo. Es decir, está, lo que está haciendo está mahlish binyanosh el olam, así es la palabra. Quiere decir que Dios vino y creó el mundo y creó el ser humano. Y como dice el versículo, la shevet yetzara, veloleto yetzara, significa la shevet, que es decir, que es para habitar la tierra, para procrear, para avanzar, es decir, es algo ya más filosófico. Pero otra vez quiero volver a la parte halágica. En caso que yo entiendo que es o una prohibición de nuestros sabios o un daño monetario, pero todavía sigue siendo algo grave. ¿Por qué? Porque es algo que la halajá y la Torah no lo va a permitir. Pero es importante saberlo, como dije anteriormente, en casos necesarios. Y en casos necesarios tenemos que verlo en dos aspectos. Uno, cuando corre riesgo a la vida de la madre, que vamos a definir qué significa. Y dos, cuando estamos hablando sobre enfermedades de los niños. ¿Ok? ¿Qué significa? La Torah nos dice, Jajamín, perdón, nos dicen que cuando el feto corre riesgo a la vida de la madre, como dijimos anteriormente, la halajá me permite matar el feto para salvar la vida de la madre. Pero ¿qué significa correr riesgo a la vida? ¿Es solamente la vida física? Que es el caso normal, que allá no hay pregunta. ¿O también es la vida espiritual, la vida psicológica, la vida mental? Entonces, si una mujer viene y te dice, Señor, yo, otra vez, lo que yo digo ahorita acá es algo muy general, obviamente que cada caso hay que aclararlo, cada caso hay que ir y consultar con los rabinos para ver cómo se hace, si se permite, si no se permite. Pero para mí lo que es importante es mostrar que el judaísmo es una religión realista, significa que está viendo la vida y está tratando de dar la solución, está tratando de dar la respuesta a cualquier circunstancia y inquietud que tenemos en la vida. Es muy importante. Y si la mujer viene y dice, mira, si yo voy a tener ese hijo, no va a poder atender a mis hijos. O puede tener una enfermedad mental. Y verdad ya fue a los psicólogos y fue a psiquiatra y fue a todo, y todos le dan esa opinión que dice que ese embarazo le puede causar. Entonces es un caso que nuestros sabios ven como riesgo de vida. Es decir, que ese feto, ese embarazo, está corriendo riesgo a la vida mental, que se considera como la vida física de una persona. Mm. Y hay que entender de dónde nuestros sabios pueden traer esto. Porque existe lo que se llama, hay, por ejemplo, de dar un ejemplo sencillo, hay un concepto de violación. Por ejemplo, existe algo que se llama violación. Y la halajá dice que si una mujer fue violada, por ejemplo, entonces la halajá no le obliga ahorita a divorciarse, por ejemplo, de su marido, porque pobre, ella no tenía la culpa de hacerlo. Si fue violada, ¿qué quiere hacer? No es culpa de ella. Ella no lo fue y lo hizo voluntariamente. Eso no se llama infidelidad. Ahora la pregunta es, dicen nuestros sabios, ¿qué pasa en caso que una persona logró manipular mentalmente a esa mujer? Pasó en la historia, que una persona tenía una fuerza aún de esto y manipuló a la mujer. Y ella fue por su propia voluntad a estar con él, a tener relaciones con él. No la violó, vamos a decir físicamente, pero mentalmente sí. ¿Por qué? Porque la controló, la manipuló. Después de un año, vamos a suponer que fue manipulada, ahorita ya se despertó y dijo, mira, él me engañó todo ese tiempo y me manipuló, ya se descubrió que es un mentiroso. ¿Tiene que divorciar de la mujer, del hombre, del marido? ¿Se considera una infidelidad? Dicen nuestros sabios, no. En la misma forma como existe la violación física, existe la violación mental. Y por eso no se considera infidelidad. ¿Por qué traigo ese ejemplo? Es igual con nosotros. En la misma forma como existe el riesgo, es decir, que está corriendo riesgo físico sobre la madre, y por eso la halajá me permite hacer el aborto,
Entonces, en lo mismo también existe que él corre riesgo mental sobre la madre y hay casos que van a permitir hacer el aborto en esa circunstancia. ¿Ok? Es un caso. Los otros casos, como dije anteriormente, si una mujer, por ejemplo, fue violada por su hermano o por su padre, el niño que es lo que se llama mamzer, bastardo, el niño va a nacer a un mundo donde él no va a tener derechos de matrimonio. Y viene la madre y dice, mira, yo no quiero causar esa. Si fuera un asesinato, no hay nada que hacer. Pero si yo lo considero como una prohibición de nuestros sabios o como un daño físico, monetario, entonces en ese caso nuestros sabios van a analizar y van a ver, en ese caso, si se puede permitir el aborto. Voy a dar un ejemplo más y después ya como si tiene pregunta. Mm. En caso que, por ejemplo, el niño tiene problema, no la madre. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama Tay Sachs. Es una enfermedad de niños que nacen y pueden aguantar más o menos 2 años. Después de 2 años mueren. Y viene una mujer que hizo el examen y le salió allá es 100%, es decir, es el resultado. Y le dice, tu hijo o tu hija tiene Tay Sachs. ¿Qué quiere decir? Que va a tener problemas y hasta 2 años no aguantan más de 2 años. Pues en ese caso, por ejemplo, hay muchos poskim, hay muchos rabinos que dicen, ¿para qué traer esto al mundo sabiendo que va a tener ese problema? Y por eso, en ese caso, a veces permiten el aborto. Por ejemplo, en las comunidades ashkenazí, que allá existe más ese gen, hacen exámenes antes de casarse. No sé si ustedes saben esto, pero la mujer hace, porque hace falta que los dos tengan, el marido y la mujer, y allá hay 50% que el niño tenga. Pero si el marido no tiene, solamente la mujer, o lo contrario, no pasa nada. Entonces hacen antes que si mañana yo voy a conocer a una mujer y yo tengo esto y ella tiene también, hay que pensar sobre el matrimonio antes de desarrollar la relación para, para no entrar a esa pregunta. Pero si ya llegó ese, no hicieron el chequeo, ya esa pregunta. Entonces, lo que quiero decir es que hay una flexibilidad en la halajá, desde el punto de vista judío, para ver todo ese tema. ¿Okay? Hasta aquí estamos hablando únicamente de punto de vista, llamamos, alágico, intelectual, seco, vamos a llamarlo así. La ley llamamos Yavesh, es decir, solamente una forma sin sentimiento, sin emoción, sin ideología, solamente a nivel alágico. Y otra vez repito, todo eso es importante. ¿Por qué? Porque en caso que haya una pregunta, que haya un conflicto, que tengamos la base, que tengamos la información para poder contestar a esto. Obviamente que a nivel espiritual, el judaísmo ve que la procreación es uno de los mitzvot, es la primera mitzvah, el primer precepto que Adán y Eva recibieron en el mundo, y es algo muy importante, y es una mitzvah que aplica hasta hoy en día, y aplica para todos nosotros, y entonces, obviamente, de ver la vida, procrear, traer la vida al mundo, es una mitzvah, y es una necesidad, y es algo importante. Pero también es importante saber la otra información en caso de dificultad y no solamente ver las cosas como un caballo, vamos, y no ampliar nuestra perspectiva. Rav, por cuestiones de tiempo, yo quisiera dejar el tema hasta acá y decirle al público que es acá, como que la alajá en verdad no es como simplemente matemática de que uno más uno igual a dos, este es el caso igual a tres, así, sino que tras de, como ustedes pudieron notar, detrás de cada pensamiento alágico hay un lado ético siempre, o hay un lado filosófico de pensamiento de lo que esto puede desencadenar. Y por eso es que, de hecho, es como la definición de monoteísmo, ¿sí? No solamente hay leyes desconectadas de lo que es lo que la realidad del mundo, sino que están, justamente las leyes están hechas para
demostrar esta, digamos, ética más elevada que presenta la Torá. Pero este tema, yo quisiera dejarlo hasta acá, Raf. Y el tema filosófico, el tema de pensamiento, yo invito a todos a que vayan al nuevo canal de YouTube de El Rabam Salem, que se llama Judaísmo Contemporáneo, nuevamente. Yo lo voy a dejar en la descripción. Ahí ustedes van a tener charlas de, esto es una probadita, ¿sí? Y esto es como a nivel de legislativo. Allá ustedes van a encontrar desde lo legislativo hasta lo de moral, hasta lo de todo, desde los dilemas de nuestra sociedad actual, de todo, familiar, personal, universal. Entonces, yo los invito a que revisen ustedes mismos. Esto era más que todo para también dar a conocer a Raf y también que ustedes comprendan que la Torah tiene un mensaje para decir. Y bueno, Raf, básicamente es hasta acá. No, muchas gracias primero y primero lo invito también a que sigan viendo mi canal Bezrat Hashem y allá pueden mandar preguntas y si interesa un tema específico. Ya, es solamente esto y con favor de Dios, ojalá que podamos tener otras reuniones y ver otros temas para solamente abrir la ventana. Lo que dijo anteriormente Jacob, y con eso termino, hay un artículo que dice así, no cada ética es una alajá, pero cada alajá es una ética. Significa, no cada ley ética está dentro de la ley judía. Esto es verdad, pero cada ley judía es ética. Cada ley judía nos lleva a un mensaje ético. Entonces, Bezrat Hashem, que así sea siempre. Gracias, Raf. Un saludo para todos, ambos desde Israel. Gracias.